voy a ahorrar para poder hacer lo que nos queda de ejercicio en relación al cálculo de emisiones. Entonces, señalamos que la velocidad del viento lo haya guardado. 1 igual a 3 metros por segundo. Y los demás datos, los que ya están ahí señalados. Entonces, en el punto 2 vamos a ver qué pasa con este caudal de emisión, que debe ser expresada en gramos por segundo en relación a las emisiones de CO2. ¿Ustedes han escuchado hablar de los impuestos verdes, o no? ¿Alguna vez? Sí, alguna vez escuché eso en autos dicen. Claro, pero por ejemplo, en el caso de las centrales a carbón, ellos tienen que pagar un impuesto por cada tonelada de CO2 que emiten a la atmósfera. ¿Ustedes sabían eso, no? No tiene que ver con eso de los bonos de como que la gente que no emite tanto puede venderlo, la capacidad que emite. Sí, no, pero no tiene que ver con los bonos de carbón, sino tiene que ver con un impuesto que se establece, un impuesto verde, que se establece por cada emisión de toneladas de CO2, por ejemplo, que genera una central a carbón, tienen que pagar un impuesto. Y este impuesto lo que busca es desincentivar la emisión, evidentemente, o el uso de ese tipo de tecnología, otras más limpias. Entonces, en Chile tienen que pagar $5 por la emisión de tonelada de esos contaminantes, de CO2 en este caso. ¿Ya? Que es distinto al CO2, que es el dióxido de carbono. Aquí estamos hablando de toneladas de azufre, de CO2, de anhídrido sulfuroso. 5 toneladas es lo que se paga en nuestro país. En nuestros países ya más desarrollados se llegan a pagar hasta $40 la tonelada. Entonces ahora nosotros necesitamos calcular las emisiones que genera este proyecto. Entonces este proyecto nos está señalando que tiene una concentración de CO2 que emite, que es igual a 750 partes por millón volumétrica. Y que además genera un caudal volumétrico de 915 metros cúbicos normales a la hora. Luego este Q que se coloca en la ecuación, que no es otra cosa que las emisiones, expresadas en gramos por segundo, ahora nosotros las vamos a tener que expresar, en definitiva, como una emisión. Y esta emisión va a ser igual al caudal volumétrico por la concentración que va a tener el SO2 que está siendo emitido. ¿Ya? Entonces, este caudal volumétrico lo vamos a tener que, digamos, relacionar con esta emisión de CO2 para que podamos calcular esta emisión en gramos por segundo, que es el valor que ahora vamos a incorporar dentro de esta planilla. Entonces, si consideramos que un ppm de dióxido de azufre en condiciones normales es igual a 2600 microgramos metros cúbicos normal. Entonces vamos a tener que ahora los 750 ppm va a ser igual a
Bueno, una regla de tres simple, ¿no? Y con eso ya podemos determinar cuánto nos queda. ¿Ya lo calcularon? Un millón 965.000 microgramos todos. Ya, y en gramos, ¿cuánto queda entonces? Debería ser 1965. 1965, ¿qué cosa? ¿Gramos? ¿Microgramos? Eh, Creo que está en gramos. Si alguien me puede comprobar que tengo un cabo acá en la hoja. Gramos, metros cúbicos normales, ¿sí? Ya. Vamos. Sí, yo creo que ese es miligramos, me da la idea. Creo que 1,965. Ah, sí, lo dividí por 1000 nomás. Entonces debería ser microgramos, me da la idea, ¿no es cierto? Para que tenga un número que sea razonable. O Ya, sea, ahí como está en la pizarra está bien. ya, gracias. Exacto. Entonces ahí nos da la emisión, en este caso perdón, la concentración de CO2 que tendría en la chimenea. Y esto multiplicarlo por el caudal volumétrico normalizado, lo vamos a poder obtener la emisión total. Entonces tenemos ahora que reemplazar. Entonces la emisión al final lo vamos a hacer igual a los 1965 por 915 metros cúbicos normales. Estos se van a perder. Y vamos a tener que multiplicar por la cantidad de segundos que tiene una hora. Entonces una hora tiene 3600 segundos, ¿cierto? Pues esto pasa dividiendo. Perdón, ahí me equivoqué. Esto dividido por 3600. Ahí sí parece, ahí sí que está viendo el resultado, ¿no? Ahí sí. Y eso me nos va a entregar ahora una emisión que va a estar expresada en microgramos por segundo. ¿Cuánto les quedó? En gramos por segundo, por favor. 499 gramos por segundo.
499 gramos por segundo. Igual esta es una emisión alta, una emisión elevada. Casi... Entonces, esta emisión, que es igual a Q, lo vamos a reemplazar ahora en la ecuación, y con eso vamos a determinar cuánto va a ser el aporte que genera, en definitiva, C1 en esa posición. ¿Ya? Voy a borrar. Entonces, ahora vamos a reemplazar los valores en nuestra ecuación. Entonces vamos a tener que la concentración $499, dijimos gramos por segundo, ¿cierto? 2pi por 132 por 52 por 3 por 10 elevado a la menos 6 por la exponencial de menos 1/2 de 100 dividido por 132 al cuadrado por la exponencial de menos 1/2 de 80 menos 150 dividido por 52 al cuadrado, y con eso tenemos que la concentración a 2100 metros, la posición 100, altura 80 del receptor, nos va a entregar una solución en microgramos metros cúbicos. Sí, claro. Ah, disculpa. Es un dato de, digamos, un dato técnico de referencia, más que tengo. Digamos, un dato casi de laboratorio, si quieres tú. Hay varias tablas que te entregan esos valores. Hay otra forma de hacer estas transformaciones en partes por millón volumétrica usando los pesos moleculares, que te da, digamos, te da algunas pequeñas diferencias con los otros resultados. Sí. ¿Pudieron obtener algún resultado? Estoy escribiendo en la calculadora que está muy larga la expresión. Estos ejercicios son así un poco carreteros, si usted quiere, pero... Profe, lo que está a la derecha, que dice menos 150, el número a la izquierda, ¿qué es? 80 es la altura de la posición, que corresponde a Ya, la altura verdad. del receptor, que está a 80 metros de altura al receptor. Porque no te olvides por qué es importante tener eso en relación. Si bien el modelo gaussiano considera que prácticamente la pluma de dispersión va a avanzar y que no hay ningún obstáculo, al menos para este cálculo como que no hay ningún obstáculo, si el receptor lo ubicamos a una altura distinta al nivel de superficie, de suelo, la concentración al estar la posición del receptor más cercana
al eje central de la pluma de dispersión va a tender siempre a tener una mayor concentración. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a ventanas, y tú quedas en una visión, en algún lomaje cercano, y tú miras y tu proyección estás casi sobre la chimenea, y pensando que puede ser hasta la altura de la sobreelevación del penacho, prácticamente tú te vas a ubicar en la posición de la altura del foco de dispersión de contaminantes. Lo cual, en definitiva, sería una mala localización, por ejemplo, para ir a vivir en un departamento. Por ejemplo, los casos de Concón, donde hay muchas fuentes emisoras, como es la refinería de petróleo. Entonces, si uno proyecta con un modelo gaussiano una dispersión en línea recta a un eje de alguna de esas plumas, nos podríamos encontrar que perfectamente la altura de una vivienda o un receptor sensible dentro de un edificio podría estar a la misma altura o muy cercana a la altura efectiva de una chimenea, lo cual sería como una condición algo indeseable. ¿Dudas, consultas con respecto a estos temas? Profe, hasta ahora seguimos calculando la 1A, ¿cierto? Sí, aquí está. Bueno, acá estamos todavía calculando el lunar. Lo que habría que hacer es calcular ahora la de F2 y R2 y sumar las concentraciones en R2 para saber cuánto es el total de aporte. Pero la metodología es la misma. Ah, ya voy a hacer todos los cálculos, pero con los otros números. Exactamente. Solamente nos cambia en este caso la posición y los datos de entrada, ¿ya? Que se señalan ahí. Profe, y el 10 elevado a menos 6 es para dejarlo en micrograma al tiro, ¿cierto? Exactamente. Ah, ya. Solamente para ese efecto. Entonces, Creo con que, esto calculamos el aporte de gases, de CO2, ¿ya? creo que da al final 1,17 por 10 a la menos 9. Ya, si da 1,17 por 10 elevado a la menos 9, estamos hablando de un número que es sumamente bajo, Sí. sumamente bajo. Entonces nos estaríamos pensando que con esta tasa de emisión, casi las 500 gramos por segundo, a 2 kilómetros de distancia, a 80 metros, prácticamente el aporte de CO2 va a ser muy, muy, muy bajo. ¿Ya? O sea, es casi menos que el valor 1, ¿ya? Lo cual es un tema que es muy, casi insignificante, digamos, para este caso, ¿ya? Ok, vamos a revisar ahora la parte B, ¿les parece? Así que voy a borrar algunos datos acá. Entonces la parte B dice, ahora cambia la condición, el enunciado. Entonces dice, si la categoría de estabilidad corresponde a una categoría de estabilidad E, determine la velocidad terminal de depositación de material particulado
y la depositación W en el receptor 1 si su elevación es igual a 40 metros. Entonces nos dicen que la categoría de estabilidad ahora es E. Entonces la categoría E, ¿qué es lo que significa? Significa que es una categoría que es muy estable. Entonces uno nos hace pensar que inmediatamente las condiciones de dispersión van a ser diferentes. Entonces ahora nuevamente tenemos el receptor R1, que está más cercano que el receptor R2. Vamos a ver, está por acá. Entonces R1 lo encontramos aproximadamente en una posición 200 metros sobre la base de la fuente 1. Y está aproximadamente a 1100 metros de F2. Y con relación a la fuente que está aplicando su vector sobre F2, está aproximadamente a 800 metros. Y aproximadamente también a 200 metros de la posición. ¿Ya? Eso no es como la relación que nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a tener ahora que calcular cuál va a ser la posición que vamos a estar buscando. Entonces, de la concentración 1 a 1, vamos a tener una distancia de 1100 metros. Y vamos a tener un corrimiento lateral de 200 metros y una altura efectiva de 40. Y en el caso C de la fuente 2 al receptor 1, acá vamos a tener que proyectar este vector que habíamos dicho que era más bien así. Y con eso poder ahora proyectar cuánto es la pluma de dispersión que se nos va a generar. En definitiva, nosotros vamos a estimar que siguiendo la línea del vector, este va a corresponder a X, ahí.
donde X, en este caso, va a corresponder al valor de aproximadamente 825. Eh, acá 685 aproximadamente, 44 y la posición 40, que se ahora va a corresponder a la posición que es calculada ahora desde la fuente 2 sobre el receptor 1. Entonces, las dos posiciones, C2 a 1, 685, posición 40. Profe, ¿Sí? el X y el Y del segundo, ¿cómo los calcula? Que no me quedó claro. Es que lo que pasa es que hay que hacerlo más bien en forma más, más gráfica, porque lo que nos dice es que el vector que tenemos, vamos a hacer lo siguiente mejor. A ver, voy a tratar de dibujarlo de la forma más... En realidad lo que estoy haciendo lo estoy proyectando de forma gráfica, ¿no? Mira. Vamos a ver si es que me resulta de esta manera. Si no... Entonces tenemos que el vector, si suponemos que este el punto F2, vamos a suponer que el vector tiene esta línea. Entonces, si suponemos que acá debemos ser equidistante, vamos a suponer que la proyección del vector va a continuar así. Voy a poner otro color. Entonces, vamos a suponer que esa va a ser la proyección de la pluma de dispersión. ¿Ya? Con ese ángulo. Entonces estamos diciendo que el receptor R3 está ubicado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siete, 5, 6, 7, 8. Ahí arriba tendremos menos que está la proyección. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿puede dejar de compartir la pantalla del computador para que esta parte quede grabada? Lo de la Ah, pizarra. sí, es que